desde el ojo hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y seguimos hablando un poco sobre el juego del caos, más concretamente sobre representaciones de tipo juego de caos de secuencias del genoma, ¿no? Del ADN. Entonces, decíamos, ¿no? Que si en el juego del caos hacíamos elecciones aleatorias de este, los vértices en un triángulo, acá lo que vamos a hacer es eh, no una elección, sino una lectura, ¿no? De dónde están, cuál es el símbolo que sigue en una secuencia de ADN de algún bicho, ¿no? Eh, entonces, eh, empezamos a hacer un programita que no funcionó bien del todo y pues hay que corregirlo y lo que tratamos de hacer es leer un archivo que contiene el genoma completo de una este, de la mitocondria humana, ¿no? Entonces, vamos a revisar lo que ya hicimos, a retomar desde donde nos quedamos y este, pues haremos ahí algunos comentarios de algunas partes que faltaron. Eh, de esto nos faltaría ya nada más revisar un poco sobre la dimensión fractal, ¿no? Es una cosa que medio mencionamos de pasada hace dos sesiones y que necesitamos al menos dar un, pues una definición formal para el caso de los fractales matemáticos y al menos una idea de un algoritmo de cómo se calculan estas cosas. Esto porque en, decíamos que hay que distinguir, ¿no? Un fractal matemático que efectivamente se repite en todas las escalas posibles, de un fractal natural que pues exhibe ciertas características parecidas a las de los fractales matemáticos, ¿no? Que bien podemos modelar con un fractal matemático, pero eh, pues es imposible que tenga invarianza bajo todas las escalas, ¿no? Eh, entonces una forma de caracterizar esa fractalidad es justamente tratando de calcular la dimensión fractal del objeto que estamos viendo. Y no es un cálculo este, preciso, sino una aproximación usando un algoritmo más o menos sencillo. Sencillo ahora que tenemos las computadoras, ¿no? Es sencillo de entender también, pero no siempre fue sencillo de hacer. Eh, como una cosa cotidiana, digamos, ¿no? Pero pues ahora ya se puede automatizar. Y esto viene a colación porque un objeto que se sabe de hace tiempo que exhibe propiedades fractales justo por su naturaleza son los tumores, ¿no?
Los tumores, cuando desarrollan vasculatura, eh, siendo la vasculatura un crecimiento que sigue ciertas reglas, o que se puede aproximar con reglas fractales, con sistemas tipo Lindenmayer y otras cosas que vamos a ver en las siguientes sesiones. eh, Puede pensarse en cierta caracterización como un objeto que exhibe fractalidad, ¿no? Un tumor. Y un tumor que ya hizo vasculatura, pues puede ser peligroso, ¿no? Porque puede producir metástasis. Eh, Esto es que a través del flujo sanguíneo, células que tienen crecimiento, que tienen transformaciones en el cromosoma, que tienen cromosomas alterados, eh, exhiben un crecimiento acelerado y pues se van a otros tejidos, ¿no? Y en eso, y son células que no están diferenciadas, ¿no? Entonces son células que se pueden pegar en cualquier tejido y producen tumores en varias partes del cuerpo, ¿no? Esa es la meta. Eh, entonces, se ha intentado caracterizar, se ha caracterizado, ¿no? Este tipo de tumores peligrosos con tratando de utilizar las dimensiones fractales, ¿no? Y se hace ahí un aparato donde se clasifican, ¿no? Cierto rango de dimensión, eh, pues, que se puede considerar peligroso. Eh, pero la imagenología nos da para calcular con cierto grado de precisión, ¿no? Además, aunque puede ser importante, ¿no? Respecto a la posibilidad de tratamientos, caracterizar los tumores de esta forma, también es cierto que se prefiere o se ha optado porque es mejor, eh, por el desarrollo de medicina preventiva en el caso del cáncer. Entonces, caracterizar un tumor que ya no tiene salida, pues no suena excesivamente útil. Además, este, los algoritmos que se han usado no son eh, lo más eficiente, ¿no? Entonces, hay que ser también cuidadosos con el uso de estas herramientas, y qué objetivo estamos persiguiendo cuando estamos usando una u otra herramienta para caracterizar este, pues el fenómeno que estemos estudiando, ¿no? Eh, entonces, como siempre, pues hay que entender qué es lo que estamos haciendo y hay que ser cuidadosos con lo que estamos afirmando, ¿no? Pero bueno, vámonos al juego del caos. Este, Retomamos lo que estábamos haciendo y continuamos. Vamos un momentito al pizarrón y luego nos vamos al programa que estábamos escribiendo. Ok. Ah, entonces, ¿cuál es la idea? Que vamos a tener, como antes tuvimos un triángulo, ahora vamos a tener un cuadrito. Y tenemos algo así, ¿no? No me acuerdo si ese es el orden, pero si no, pues error.
pues tenemos ese cuadrito y jugamos al juego del caos por acá adentro. Entonces elegimos un punto y vamos leyendo de adelante hacia atrás. Bueno, también se puede hacer de la otra forma, ¿no? Entonces, si hay una G en la primera letra, entonces, este, si hay una G, pues se utiliza la G para jugar, ¿no? Luego, si hay una A, se utiliza la A, ¿no? Entonces, es el P0, la condición inicial, P1, P2, eh, la T, ¿no? Y demás, ¿no? ¿Cuál va a ser el comportamiento que vamos a estar viendo? Pues resulta que dependiendo de cuántas Gs, cuántas Ts, etcétera, vamos a poder, eh, vamos a tener como regiones atrapadoras. Eh, Aquí es donde entra eso de los cameros, ¿no? Que son palabras, ¿no? Es decir, eh, algún motivo repetido de cierto tamaño repetido algunas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, el GAT es un 3 mero y quisiéramos ver cuántas veces se repite, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta GAT va a andar por acá, porque la primera letra es G, ¿no? Entonces, es una cosa que se queda como en esta región, pero luego a dónde va a ir a dar, pues sigue a la A y luego a la T, entonces estas son las que tienen GA y estas son las que tienen, que aquí en las GA también podemos dividirlo en cuatro y estas son las que tienen GAT, ¿no? Entonces es como justamente en estos cuadritos que al final vamos a tener una especie de este como tapete, ¿no? De Sierpinski. Eh, en estos cuadritos es donde vamos a tener estos cámeros muy frecuentes, ¿no? Y justamente para dibujar, esa es la idea, no vamos contando de uno en uno, sino vamos preguntándonos, bueno, las palabras de longitud 4 este, las contamos y luego vamos pintando en la región que le corresponde, ¿no? Este, en lugar de ir pintando punto por punto, es como más eficiente. Y eso es justamente lo que vamos a hacer con el programa. Por eso nos interesa el, 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 este, nos interesa el conocer, ¿no? La densidad de esas palabras en toda la secuencia y la probabilidad de que salga una parecida, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener eh, de tener eh, esas secuencias repetidas, esas palabras repetidas de ciertos tamaños, eh, pues también se puede calcular, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, si tuviéramos la palabra o el cámero A, T, 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 A, T, eh, o esa secuencia, ¿no? Quisiéramos calcular el, este,
cuál es la probabilidad de que ocurra eso en algún, esa palabra en alguna, este, en alguna secuencia más grande, ¿no? Entonces, la probabilidad de que esto ocurra, pues depende de cuántos tenemos, ¿no? Este es el cuántas veces se repite, ¿no? Que eso ya lo empezamos a contar la vez pasada, un poco donde nos atoramos en la probabilidad, ¿no? Este, y tenemos n menos k más 1. Ahora, suponiendo que la k es la longitud de la pi, ¿no? Entonces, como que dentro de las posibles palabras que quedan después de que extraemos esa, sabiendo que esa misma se repite un montón de veces, pues cuántas, cuántos nos la vamos a volver a encontrar, ¿no? Es nada más un problema de conteo y ya, ¿no? Entonces, eso lo calculamos, esa ya lo escribimos con Python, ¿no? Luego, la idea pues va a ser eh, para el algoritmo, es iniciamos el P0 va a ser el 00, ¿no? Y a partir del 00 vamos a jugar, ¿no? Y vamos a poner la letra A en el menos 1, 1, la letra T en el 1 menos 1, la letra G en el 1, 1 y la letra C en el menos 1, menos 1. Y entonces nos va a quedar, el centro va a ser, el centro del cuadrito va a ser el 0, 0. Y entonces en el 1, 1 tenemos la, en el 1, 1 tenemos la G, en el menos 1 tenemos la C, acá tenemos la A y acá tenemos la C, ¿no? Este, y así es como finalmente quedan acomodados. Y luego vamos a contar los cámeros y vamos a ver en qué región es más probable dibujarlas, ¿no? Y eso para todas las posibles palabras en el, en la secuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos si primero aparece la T, pues el primer punto va a quedar por acá, ¿no? Que es el punto medio de estas. Luego, si nos sale una G, pues vamos a estar por acá. Luego la CGT, por ejemplo, y la ACGT va a estar acá, ¿no? Entonces, así es como vamos caminando eh, para ir dibujando nuestro tapete de Sierpinski este, con el, con la mitocondria humana, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Les decía que vamos a terminar con un cuadriculado y en cada cuadrícula, cada vez más pequeñita, vamos a tener las palabras distintas, ¿no? Pues, por ejemplo, de este lado vamos a tener eh, A, T, A, que se repite una cantidad de veces, ¿no? Por acá vamos a tener la A, C, G, G, C,
y por acá la A, T, A, 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 T, ¿no? Acá abajo. Y así, dependiendo de la cantidad de cámeros, vamos a tener distintas palabras. Ahora, la cantidad de veces que se repiten se va a representar teniendo más o menos tenue el, el cuadrito, ¿no? Entonces, si tenemos una precisión gruesa, ¿no? Digamos, 3 o 4 cámeros, este, pues vamos a tener una cuadrícula que no es muy finita. Y si hacemos palabras cada vez más grandes, tenemos algo más fino, ¿no? Y entonces este es en realidad una modificación de este de acá, ¿no? Este lo hacemos punto por punto, letra por letra, y este de acá lo hacemos por la frecuencia de aparición de palabras de tamaño K, ¿no? Eh, entonces, la fineza, les decía, pues va a depender de qué tamaño de palabra estamos buscando. Si tenemos un tamaño muy grande, pues vamos a tener más fineza. Ok. Este, entonces teniendo eh, en cuenta eso, como tenemos 4 símbolos, eh, la matriz que podamos obtener con frecuencias de las palabras, pues va a tener tamaño raíz de eh, raíz de 4, ¿no? A la K, ¿no? K es el tamaño de la combinación de los 4 símbolos. Entonces, pues vamos a tener algo, ¿no? Eh, bueno, entonces hacia allá vamos a corregir el programa que empezamos a hacer y ahora sí vamos a terminar. Ok, entonces habíamos cargado estas bibliotecas, habíamos descargado este archivo de texto y lo habíamos abierto eh, y habíamos obtenido la secuencia de puras letras GCAT y por ahí hay algunas N's que son las que vamos a limpiar al final. Entonces, la primera, aquí es donde estamos atorados en el conteo, ¿no? Porque fíjense qué es lo que estamos pidiéndole al Python que haga, ¿no? Eh, Decimos, cuenta los cámeros de una secuencia tamaño K, ¿no? Entonces hacemos un diccionario con este collection default dict y hasta acá vamos bien, ¿no? Esto sí lo hace, ya lo probamos la vez pasada. Eh, lo que hace es arrojarnos un diccionario con aquí tenemos abajo el ejemplo, ¿no? Nos arroja un diccionario con las distintas palabras que son estas, ¿no? Por ejemplo, las de tamaño 3 con su este, cantidad de veces que se repite. El problema es acá, ¿no? Entonces, tomamos estas key, son las distintas palabras que obtuvimos en el paso anterior y le estamos pidiendo que si aparece un símbolo N, lo quitamos, ¿no? Quitamos esa palabra. Eh,
Aquí esta ya quedó limpia, pero podríamos... eh, bueno, eh, ahorita veo. Eh, sí aparecen algunas N, entonces sí hay que hacerla limpia. El problema es acá recorre todas las palabras y luego empieza a borrar, ¿no? Pero cuando quiere volver a hacer esa acción, ya cambió la lista de llaves, ¿no? Ya cambió el diccionario, ya borramos una. Entonces eso hace que nos arroje un error, ¿no? Y lo que vamos a hacer, pues era lo que hacíamos con este, lo que hace Sayama, ¿no? Guarda en una estructura lo que quiere este, salvar o quitar o lo que sea, ¿no? En este caso vamos a guardar lo que queremos quitar y luego vamos a recorrer esa lista para borrar las llaves y no estar actualizando una y otra vez o tratando de actualizar una y otra vez a la mala las llaves del diccionario. Y eso lo escribí por acá, ¿no? Vamos a poner una lista que se llame borrar. Vamos a guardar en esa lista todas las palabras que contienen la N y luego vamos a borrar todas las este, llaves que están en esa lista, ¿no? Entonces con esta lo vamos a sustituir en la función que teníamos. Vamos a quitar hasta acá. Entonces ya tenemos esta parte, ¿no? Recorremos las llaves, guardamos en una lista llamada borrar las que vamos a borrar y luego las borramos, ¿no? Y aquí me faltó un return D, ¿no? Luego las probabilidades, pues es nada más hacer la cuentita esa que escribíamos y ahorita vemos esta parte de la representación, ¿no? Entonces ya cargamos la sucesión, ya tenemos estas dos funciones y ahora veamos el ejemplo. Vamos a contar los cámeros de data con longitud 3, ¿no? Y otra vez eh, global borrar. No, vamos a sacar borrar de aquí. Borrar. Ahora, nada más que este está vacío. Eh, aquí. Reasignamos la K en realidad. Ok, lo podemos dejar así. Y nada más hay que cambiar aquí esta K
por qué. Ok, ahora sí deberíamos tener algo. No. Ujú. Aquí, ok. Para que tengamos el borrar lleno y no el borrar así todo vacío. Eh, ok, tenemos que ahora sí. Y ahora sí. Ok, y le decimos que sea eso. Y preguntamos con este eso. Tomamos esto, TNT. Mm, y hacemos esto aquí. Aquí vuelve a pasar nuestro error. Este. Tenemos este. Ok. Mi data. Entonces, aquí seguimos teniendo ahí un problema. Si le quitamos lo de borrar, eh, claro, es que no le estamos poniendo lo que tenemos que poner. Si le estamos quitando algún componente, ¿no? Pues quitamos esto, lo único que tenemos que quitar es esto. Y ahí vamos a meter nuestra función. Eh, sí. Mm, bien. Hacemos el este borrar, luego si se cumple la condición, metemos a esta y este y retorna fuera. Ahora vamos a ver si lo hace. Vamos a decir que cambió la iteración. Entonces este para acá. Pero para que cuando salga de este, este debería ir así. No, no le gusta justamente que.
que cambie en ningún momento. A ver, la prueba era por acá, ¿no? Se hace la D, aquí podemos ver la D, y lo que se le está pidiendo es quita todo lo que contenga una N. Entonces, si hacemos como lo teníamos originalmente, era así. Entonces dice cambia el diccionario, ¿no? Entonces lo que hicimos, fue meter esta estructura, y ahora sí sin quejarse, al final no aparecen aquí se aparece una N. Ahí está, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al final? Quizás esta, ponerle así. Pero de todas formas, si lo que le molesta es que cambie el tamaño, va a seguir sacando el mismo error. Eh, mm, lo que tenemos diferente es esta parte. Y ahora sí tienes este. Ya tenemos ahora sí el diccionario, ¿no? Entonces, eh, pues hay que tener cuidado cómo vamos actualizando las cosas. Aquí ya pudimos hacer que sale esta parte, y si tenemos esto, las probabilidades de este, aquí esto come el camera count y cat, ¿no? Entonces F3, ahí están las probabilidades, ¿no? De que aparezca GAT, pues es poquito. Vamos a buscar alguna que sea grande, ¿no? No hay cosas muy probables, ¿no? Si hacemos cámaras más grandes, digamos de tamaño 10, se tarda más, ¿no? Pero ahí está. Pero quedan cosas gigantescas. Ah, no, a la -5, ¿no? Entonces muy pequeño. Eh, y ahora pues hay que ver cómo dibujamos eso. Eso ya lo habíamos empezado a hacer. Entonces, con las probabilidades y el tamaño de los cámeros, se hace el tamaño de la matriz, ya habíamos dicho, es la raíz cuadrada de 4 a la k. Y vamos a llamarle caos a una lista vacía. Vamos a recorrer un, eh, el tamaño del array, de la matriz, y vamos a meter eh, la lista 0 por el tamaño es decir, vamos a hacer un vector de 0. El máximo de la X y de la Y pues son el tamaño este que se determinó de este lado. Posición X, posición Y va a ser 1 y 1. Y vamos a recorrer las llaves y los valores, pero ¿en cuál diccionario? En el de probabilidades.
Entonces, si le ponemos punto ítem, ítem, ítems, ¿qué tipo de estructura es esta? ¿No? Tenemos una lista de pares, ¿no? La llave con su valor. Entonces eso es lo que nos va a arrojar acá. Entonces, cada llave tiene varios caracteres, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en d.is tenemos esta lista, digamos la 0, ¿no? d.is con estas. Si le quisiéramos pasar una lista, no me acuerdo cómo se hace eso. Ajá, d.is, el 0. Esto a su vez pues podemos irlo recorriendo así, ¿no? Tiene tres elementos que son los tres símbolos literal, ¿no? Entonces eso es lo que se está pidiendo de este lado, recorrer cada una de las llaves y ver si tiene una T, pues se va a acomodar del lado que le toca, ¿no? Si tiene una C después, se va a acomodar en el cuadrito que le toca. Y así, ¿no? Se va recorriendo. Entonces la nueva posición va a ser lo que obtengamos de este procedimiento de acá. Y nos va a regresar una matriz para dibujar los puntos. Entonces ahora sí, con esas tres funciones, con esas tres funciones, vamos a hacer primero el experimento con 3 meros y 4 meros. Digamos, F3 va a ser el count timer de data tamaño 3 y F4 vamos a llamarle al correspondiente con tamaño 4, ¿no? Luego, las probabilidades, ¿no? F3P va a ser el probability de F3 con tamaño 3 y F4P va a ser el probability de la F4 tamaño 4, ¿no? Ahí está. Luego vamos a hacer las matrices. Entonces, Chaos 4, 3, perdón, Chaos 3 es igual a Chaos Game Representation F3P 3, ¿no? Aquí ya se fijó de que las posiciones están siendo muy pequeñas, ¿no? Entonces eso hay que corregirlo. Ajá, porque estas son claro, esto de aquí es un flotante. Nosotros queremos que sea este, de Chaos queremos que sea un array, ¿no?
Entonces aquí mm, mm, podríamos ponerle que sea el link de esta, pero si es algo muy chiquito, lo voy a llevar a hacer esto menos uno, ¿no? Int es una forma en la que podemos obtener la parte entera. Y esperemos que esto resuelva. Se tarda un rato haciendo la matriz y luego hay que dibujar esa matriz, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con la función imshow de Matplotlib. Y vamos a utilizar un mapa de colores en grises para dibujar las distintas regiones. Aquí van a salir unas regiones muy gordas porque pues estamos usando palabras cortitas, ¿no? Si usamos palabras más largas, tendremos, este, se va a tardar un poco más, pero tendremos otro tipo eh, entonces ahora vamos a tratar de dibujarla. lt.imshow de Chaos 3, pero lo queremos en gris. Tema igual a gray, gray, y esto está. No me acuerdo si cargué la biblioteca de mapas, sí. De mapas de colores, perdón. Ahí está, ¿no? Y podemos pedirle que interpole, ¿no? Interpolación nieve. Nada más para la calidad de la. ¿No? Pues ahí está. El de 4, ¿no? De 4 meros. eh, es la F4P, tamaño 4, ¿no? Y vamos a hacer el mismo dibujito con el InShow. De hecho, tiene el botón y nada más le cambiamos el nombre de la matriz. Y ahí está, ¿no? Es más finito. Y así, si vamos haciendo cada vez más pequeños, este, cada vez más grandes las palabras, pues vamos viendo este, un patrón más fino, ¿no? Entonces, digamos, de tamaño 10, vamos a ver el F10, son estos de data tamaño 10. Luego vamos a contar las F10P, probabilidades, pero van a ser cosas muy pequeñas, ¿no? De F10, no 10, el chavo 10, ¿no?
de F10P 10 y vamos a dibujarlo. Va a tardar un poquito más y se ve más sparse, ¿no? Más RAL. Entonces, pues lo mismo se puede intentar con distintos tipos de de datos, ¿no? Podemos ir viendo cómo crece esto. Podemos intentar para 6, por ejemplo. F6 son cameras de data 6. F6P son las probabilidades de F6 6 y chao 6 son la representación, ¿no? La matricita que corresponde a F6P 6 y lo vamos a graficar de este lado. Ahí está. Esto se acerca más a lo que queríamos ver. Se parece a las imágenes que vimos, ¿se acuerdan? ¿No? Este es para el humano. Podrían ustedes ir jugando con de ese mismo banco de información genética, pues ir jugando con él, ¿no? Bueno, podemos bajar algunas y la próxima sesión empezamos con estos ejemplos. Ya quisimos correr nuestro programa, nos hizo sufrir un poquito, pero ya podemos ver estas representaciones tipo juego del caos del genoma, ¿no? Acuérdense que aquí tenemos la ACGT, ¿no? Y es el dibujo que vamos obteniendo, ¿no? Dependiendo de la fineza, pues vamos a ir viendo distintos patrones, o podríamos perderlo todo como en las palabras de tamaño 10, ¿no? Ahí hay que ir probando las cosas, pero podemos ir pensando cuál se aproxima más a algo que quisiéramos ver, ¿no? Chao 7. Vemos la imagen, ¿no? Entonces, ya hoy no nos dio tiempo, ya aquí ya se ve más definido, ¿no? Ya no nos da tiempo de ver lo de la dimensión fractal, pero empezamos con un par de ejemplos de esto la próxima sesión y si nos da tiempo vemos la dimensión fractal definida. Si no, todavía nos da tiempo de verla en una clase posterior, porque tenemos que ver los sistemas L, los sistemas de Lindenmayer, y un algoritmo que se llama agregación limitada por difusión, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos en la siguiente sesión y hasta aquí la dejamos. Nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambler down New Orleans. The only thing you can do
suitcase and a trunk.